Buenas tardes, aquí nuevamente en el curso de diseño de productos, plataformas y familias. El módulo 2, estrategia de plataformas. Em, Quiero comentarles que este módulo es bastante importante. La tarea final se basa completamente en lo que describimos en este módulo. Por favor, pónganle atención y cada una de las partes la deberán de repetir en su tarea. Definición. La estrategia de implementación de una plataforma se basa en dos preguntas. Preguntamos, ¿en qué mercado vamos a participar? ¿Y cómo vamos a vencer a la competencia? Si le preguntan a una empresa cualquiera sobre la estrategia de plataformas, te va a decir y va a empezar a hablar de todas las partes que comparte entre uno y otro producto. Por ejemplo, va a decir, este motor es el mismo que usa este otro motor en varios vehículos, pero la estrategia de plataformas debería dividirse en estas 8 preguntas. El siguiente esquema que veremos en realidad son las decisiones que se deben tomar para desarrollar una plataforma viable. Una empresa debe pensar primero en el propósito y decidir después qué partes se van a compartir para ese propósito. Vemos. La primera pregunta es intención estratégica de la plataforma. Aquí pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener nuevos mercados o nuevos ahorros de coste? Una vez decidimos la pregunta 1, nos vamos a definir el segmento del mercado. Para los que vimos en Aplicada 2 el modelo Canvas, entendemos el segmento del mercado. Sabemos que el segmento de mercado es el rango de personas, una descripción de las personas o clientes que podemos tener. Es decir, vamos a segmentar de un universo de clientes solamente a los que pueden ser nuestros clientes. 3. Ahora veremos el impacto en la comunalidad en los operadores. Vamos a pensar si nuestros operadores van a ver beneficios o no van a poder ver los beneficios. Vamos a seguir definiendo la personalización y diferenciación que espera nuestro cliente. Vamos a examinar la estructura de costes y identificar los beneficios financieros. Vamos a pensar si tenemos un ahorro de costes recurrente o un ahorro de costes no recurrente. Vamos a crear un plan de variantes en el mercado y un volumen de ventas. Vamos a elegir un horizonte de planificación y estabilización arquitectónica. Vamos a definir la estrategia de uso compartido, en qué nivel jerárquico y cuáles son los módulos que se comparten. Vamos a ver la primera parte, intención estratégica. Definir la intención estratégica significa decidir cuál será el objetivo general. Hay dos posibles opciones y son incompatibles. Puedo obtener ingresos al desarrollar nuevas variantes y entrar a nuevos mercados. Puedo ahorrar gastos mediante compras al por mayor y economías de escalas. Es posible lograr ambas opciones, pero lo lógico es definir una estrategia eligiendo una sola. Imagine que un ejecutivo desea contratar a alguien para liderar el proyecto. Ahora será una búsqueda totalmente distinta
En el profesional depende de lo que yo necesito. Si la empresa quiere entrar a nuevos mercados y prefiere centrarse en la eficiencia, por ejemplo, BMW buscaba obtener ingresos en mercados nuevos, específicamente el mercado de los coches pequeños que hablamos hace un poco, que hablamos de vehículos muy pequeños de alta gama que no existían en el año 2000 cuando ellos empezaron con ese concepto. Entonces, cuando yo escojo a quien la persona idónea para dirigir esa tarea, deberá ser un especialista en innovación. Sin embargo, si yo lo que quiero es ahorrar costes, deberá ser un experto en economía de escala y en otros procesos afines. Segmentos del mercado. En esta parte de la estrategia de plataformas es en la que nos planeamos para quién. Los segmentos del mercado se pueden definir por las características demográficas del usuario, por los atributos que busca el usuario. El segmento del mercado que escojamos como objetivo va a definir el desarrollo de nuestra plataforma, porque lo que conviene al final es elegir un segmento del mercado que sea para largo plazo. También es probable que alguna estrategia del mercado quiera elegir un boom que por un momento funcione, grandes ganancias por poco tiempo, pero ya lo debería de tener pensado. Sin embargo, si elegimos un segmento de mercado que sea para estable a largo tiempo, esa estrategia va a durar mucho más tiempo. Los segmentos del mercado también deberían de ser manejables. Es decir, que una empresa no puede elegir un segmento de mercado demasiado amplio, porque cuando queremos cubrir un muy grande segmento del mercado, el compromiso va a ser muy grande y los elementos compartidos va a ser más difíciles de obtener. Es decir, no puedo dejar satisfecho a un mercado demasiado grande. Es más fácil si mi mercado es manejable por el producto. Impacto en la comunalidad. Aquí nos referimos, como dijimos en la primera gráfica, que si el operador tiene varias variantes o tiene una sola variante. En el caso de los trenes podemos asumir que el operador tendrá distintas variantes, pero como ya hemos visto, las partes comunes son las que benefician al operador. Ahora, nosotros entrenamos a un solo operario de tren, a un solo grupo de mecánicos, tenemos un solo grupo de herramientas, porque tenemos controles comunes y es fácil adaptarse entre la unidad A o la unidad B si son de la misma familia, generadas por la misma plataforma. Eso aumenta la movilidad laboral y hace generar más beneficios al operador. Ahora, si el operador posee una sola variante, por ejemplo, en el caso del software, el operador puede que no sepa qué partes de código son compartidas, porque las partes compartidas que tengo yo en el código son transparentes para el usuario, no son un argumento de venta. Si hay alguno de sistemas, se entiende que, por ejemplo, el módulo de login
tiene partes comunes en un montón de sistemas y muchos usan ese mismo código para varios proyectos. Claro, es válido no inventar el agua azucarada, pero esta parte de comunalidad no es un argumento de venta. Esa parte deberíamos de tenerla definida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Expectativas de diferenciación. Tenemos que planear, así como qué ve igual el cliente, como qué partes le benefician tener iguales. En el caso del operador de tren, debemos saber que el cliente diferencie los productos, porque la personalización que el cliente necesita para comprar es muy importante. Debemos preguntarlos qué partes podemos compartir. Hubo un fiasco en 1983 de General Motors que terminó haciendo clones de su mismo producto. Aquí vemos en la revista de ese año, donde básicamente anunciaba que General Motors tenía Chevrolet, Oldsmobile, Buick, Pontiac y todos eran idénticos. La pregunta era, ¿puede usted diferenciarlos? No era que eran diferentes mercados o algo. Para todos los lectores y los usuarios era claro que estaban vendiendo el mismo automóvil con diferente marca a diferente precio. El resultado fue que todos se sentían estafados. Ese fue un escándalo y es una situación a la que no debemos llegar. Esta fue en 1980 y sin embargo todavía aparece en las documentaciones de estos años como un anuncio a lo que no debemos de hacer. Como nos damos cuenta, no debemos de llegar al exceso de comunalidad compartiéndolo todo. Debemos de pensar cuál es la expectativa de diferenciación que nuestro sector del mercado espera. En la misma idea tenemos aquí, pensamos, para poder entender las diferencias de los usuarios, que los usuarios esperan ver en estos productos, tenemos que evaluar qué atributo espera el cliente que sea diferente entre los distintos segmentos. En el caso de ofertas profesionales, esperan, por ejemplo, que un chat directo, aparte de la línea de atención al cliente, por ejemplo, es qué atributos esperan los clientes sean diferentes cuando cambia el precio. ¿Qué esperan? ¿Ver materiales, soluciones, niveles de servicio diferente? ¿O esperan simplemente que sean productos con base a características añadidas? También es posible, ¿verdad? O sea, si nuestro cliente espera, bueno, el barreno A viene con un cabezal, el barreno B viene con cabezales intercambiables para diferentes medidas y el barreno C viene con eso y además varias baterías para diferentes tiempos de durabilidad. ¿Qué espera nuestro cliente? Pueden ser partes añadidas o pueden ser otras esperanzas.
Tenemos que entender nuestro segmento del mercado para entender cuál es la diferenciación que podemos darle y no caer en el caso de venderle productos iguales. Por ejemplo, espera un cliente ver una oferta que por cada 10 quetzales que aumento pueda tener 3 variantes del producto para elegir una, o espera tener no 3 variantes sino un catálogo con 4000 combinaciones posibles. Como vimos en el capítulo anterior, vimos que habían vehículos que tenían 250,000 de posibilidades. Esperaba el cliente eso. Todas estas diferenciaciones las seguiremos viendo en los capítulos posteriores, pero es importante que cuando empecemos a pensar en plataforma, pensemos en este tipo de diferenciación. Ahora, vamos a ver el modelo financiero. El modelo financiero lo vimos ya, esta misma gráfica, hace unos pocos minutos. Aquí solo vamos a realzar que el modelo financiero debe ser determinado si la empresa está dominado por el costo del desarrollo o por el costo de fabricación. La empresa utilizará los conocimientos del mercado y el análisis de estructura de coste que ya vimos para saber cuál es la predicción de beneficios y poder crear el modelo financiero que describa el rendimiento de inversión en una plataforma. Hablando de la inversión, vemos los ingresos, la inversión y el coste que vimos en la gráfica anterior. En esto no habíamos tomado detalle y vamos a ver que los ingresos, en cuanto a los ingresos, el modelo debe de detallar los mercados nuevos y existentes de la empresa y debe ponerse como objetivo estos. Además, la proyección de la cuota del mercado y los volúmenes de venta de cada segmento. Es decir, debemos de agarrar cada uno de nuestros segmentos del mercado, ponerlos en una tabla y decir, bueno, es muy probable que nosotros en este modelo básico vamos a llegar al 60% del mercado y el 40% va a querer el modelo premium. Todas estas decisiones nos ayudarán a saber cómo invertir nuestro dinero luego y cómo se va a comportar nuestra plataforma. Inversión. En cuanto a la inversión, el modelo debe detallar cómo y dónde invertirá la empresa para habilitar la plataforma. Es decir, si la inversión se da en horas de ingeniería extra, en mejores bancos de prueba o en reestructurar toda la fabricación. Hablamos que nuestra inversión debe estar orientada al lugar donde necesitamos mejorar. Si, como vimos, vamos a automatizar, nuestra inversión va a estar orientada a este equipo de automatización. Pero si, por ejemplo, estamos aprovechando otros mecanismos como la especialización de los trabajadores, podría ser que ayudarlos a la especialización podría ser ponerlos en bancos más cómodos, en una posición mejor para que su productividad mejore. Coste. Ahora, el coste. En cuanto al coste, el modelo debería describir qué beneficios de la comunalidad tendrán mayor impacto en la empresa en comparación con los esfuerzos hechos anteriormente. Los costes que dominan la estructura de costes puede servir como criterio para determinar cuál será el mayor coste. Además, el modelo debe describir qué módulos o productos deberían tener un coste unitario más elevado para poder habilitar esta plataforma.
como describimos hace poco, posiblemente el módulo que más se comparta en nuestra familia va a ser el módulo que tenga mayor inversión en pruebas. Entonces, igual los módulos que son únicos deberían de tener menos coste, porque yo estoy invirtiendo en la plataforma completa, no en un producto unitario. Vamos por el número 6 y vamos al plan de variaciones de mercado y volumen de ventas. En esta decisión hacemos un gráfico, hacemos una tabla donde ya colocamos todos nuestros productos que pensamos hacer o que estamos metiendo a la plataforma. Podemos ordenar con precio y rendimiento, y en la otra la segmentación del mercado, de manera que podemos ver en esta tabla todos nuestros productos y así poder calcular fácilmente cómo van a ir nuestros pedidos, porque tenemos las predicciones de qué producto pensamos se venda más, qué producto se va a vender menos y vamos a tener más ganancia, o la combinación de todas estas. Vemos aquí, por ejemplo, esta matriz de variación que es llamada también tabla de segmentación de mercado. Esta fue presentada en el 2013 en una conferencia de prensa por BMW. Para más detalles vamos a poner el documento al final, el link para el documento. Ahí está el documento completo que compartió BMW y podemos ver cómo ramificó esto. Él aquí puso sus productos y sus variaciones y puso todos sus segmentos del mercado. En este caso obviamente creo que no puso la cantidad de venta esperada en cada uno. Nosotros, como es nuestra propia fábrica, sí podemos hacer esto y vamos a colocar cuáles son los productos, cuál es la venta esperada para saber a qué dedicarle. Vamos con el otro. La pregunta número 7 de nuestro esquema nos decía revisar el horizonte de planificación y la estabilidad arquitectónica. Entendemos que ninguna plataforma es eterna y al final de cuentas todo se va a quedar adecuado, todo se va a quedar, todo va a ser al final de cuentas anticuado, todo va a desaparecer. Pero para que nuestra apuesta no sea al aire, nosotros debemos de tener un margen de tiempo que puede funcionar. Entonces, pensemos, por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer productos de seguridad aquí en Guatemala, una familia de productos de seguridad, vamos a pensar hasta cuándo será necesaria la seguridad, qué sé yo, domiciliar en nuestras casas. Bueno, entonces podemos pensar, bueno, ¿cuándo va a ser segura Guatemala? Bueno, entonces con el próximo presidente ya es seguro. Bueno, mi negocio es de 4 años. Bueno, se vale soñar. Además, podríamos pensar que nuestra plataforma de productos está orientada a una tecnología en específica. Podemos pensar en IoT y darle unos años. Podemos pensar en 5G y podríamos calcular el tiempo que pensamos que va a estar 5G en el aire. Así como hay plataformas a largo plazo, hay plataformas y familias de productos a bajo plazo. Eso debería de ser algo calculable. Por último, después de las 7 decisiones anteriores, la empresa podría empezar a mirar qué partes de código va a compartir. Como vimos, es hasta ahorita, en el último momento, que podemos pensar qué vamos a poner compartido
para tener una estructura financiera orientada a nuestras partes compartidas. Claro, todo este estudio de las 8 preguntas que nos hicimos es preliminar, y cuando empecemos a diseñar los productos es posible que nuestras ideas nos lleven a tener más aportes, más partes compartidas, más código compartido. Como dijimos en las presentaciones anteriores del módulo 1, plataformas de productos debe de ser una forma de pensar general, de manera que cuando vayamos diseñando de una vez, vayamos diseñando con orientación a plataforma. Hasta aquí llegamos en el módulo 2. Espero les haya servido. Cualquier consulta, nos vamos a reunir los días lunes. Si pueden enviar sus preguntas, vamos a habilitar un foro en Wedi para tener sus preguntas y poderlas contestar el día lunes. Les agradezco. Feliz día.